Amén. Vamos a estar hablando hoy sobre llenando la lámpara y la vasija, o la lámpara y el depósito. De los que conocen un poco sobre la Biblia, sabe que nos vamos a estar refiriendo a la parábola de las vírgenes insensatas, de las 10 vírgenes, mejor dicho, o las 10 doncellas, 5 insensatas y 5 prudentes. Amén. Pero hay algo antes de entrar en esto. En Cuba tenía un motor más pequeño que el que tengo aquí, una motocicleta, pero sí tenía algo que no tiene que es que en el asiento se podía levantar y había un pequeño espacio para poner las herramientas. Y yo siempre andaba, debido a la escasez que había en Cuba, no era difícil llegar y decirles, lléname el tanque de gasolina, pues era caro. Otras veces tenía que estarla buscando porque no aparecía. Y entonces siempre uno andaba con poca gasolina cuando podía resolver y llenar el tanque. Ni siquiera lo dejaba lleno, llegaba a tu casa y le sacabas bastante para no andar con mucha gasolina. Porque imagínate, llegabas y había cualquier problema. Me hace falta un poco de gasolina, tenías que dar y todo el mundo quería cuidar de su gasolina. Pero entonces yo lo que hice, porque a veces te quedaba poca gasolina, se te complicaba el día, tenías que dar unos viajes y cuando ibas a ver te quedabas sin gasolina llegando a tu casa. Porque ibas quitando la tapa y mirabas lo que te quedaba. Yo lo que hice fue un pomo plástico de esto de fresco de medio litro, lo llené de gasolina y lo tenía debajo del asiento siempre. No tenía problema, yo vivía a 8 kilómetros de la ciudad, por muchas vueltas que diese, si venía de regreso y me quedaba sin gasolina, con ese medio litro me sobraba para llegar a mi casa. O sea, tenía una reserva. No había problema que hubiese una emergencia, yo podía dar mis vueltas y al final, si me quedaba sin gasolina, no había problema. Llegaba, ponía mi pomito dentro del tanque, lo vaciaba y seguía. O sea, yo cuando estaba en mi casa me preparaba con una reserva para cuando llegara el momento difícil, no decir, ¿y qué hago ahora? No tengo nada con qué salir hacia adelante. No, yo estaba preparado en el momento en que estaba tranquilo en mi casa, llenaba mi pomito de gasolina, lo ponía debajo del asiento del motor y andaba sin problema. ¿Me? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque lo van a ver relacionado con el tema que vamos a estar hablando. Y cuando quiero leerle primero el texto, si es posible, vayan buscando Mateo 25, capítulo 25. Vamos a estar hablando sobre esta parábola de las 10 vírgenes. Amén. Mateo 25 dice la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas. Tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. O sea, toda la parábola se refiere a un momento nupcial, o sea, a una boda que se realizaba. Hubo algo que me llevó a estudiar sobre esto, es que mientras leía en la Biblia, la versión Pechira de la Biblia, cuando habla que en el versículo 1, que dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esa versión dice: salieron a recibir al novio y a la novia. Y entonces, como que eso me causó, digo, ok, entonces las 10 vírgenes no salieron a casarse, a tener matrimonio,
con el esposo que se habla en la Reina Valera, sino que venía el novio y la novia, pero habían cosas que no, o sea, no concordaba entre una versión, la otra, y el original como tal al que fui a buscar la historia judía de un matrimonio. ¿Cómo se hace el matrimonio? ¿Cómo los judíos realizaban una ceremonia del matrimonio? ¿Ven? Y entonces ya ahí sí vi cómo era la situación. Jesucristo le habló a los judíos y les habló desde su cultura judía. No le habló con una cultura occidental, o sea, del mundo acá de las Américas, si se puede decirlo, de Europa. No, les habló con esa cultura que había allí en el pueblo de Israel, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, pero a semejanza de carne, fue como judío normal, tuvo esa cultura también. Lo normal en los judíos, en los hebreos, desde el Antiguo Testamento y la historia habla también del Nuevo Testamento, es que el padre que tenía un hijo quería casarlo, entonces escogía una muchacha, aquella va a ser tu novia, y él iba junto con el muchacho a legalizar el matrimonio. Iba con una dote, o sea, con dinero. ¿Por qué iba con dinero? Porque esa familia tenía una mujer, aunque sea joven, que ayudaba, y en ese momento se la iban a quitar, en ese momento no, más adelante se la iban a quitar, y iba a estar en otra casa. Entonces esa casa iba a ser beneficiada por el trabajo de otra mujer. ¿Me hago entender? Se le llevaban una dote, o sea, llevaban una cantidad de dinero o de oro, lo llevaban. Entonces cuando el padre llegaba, decía, mira, yo traigo esta dote, X cantidad de dinero, yo quiero casar a mi hijo con tu hija, ¿cómo es? Entonces ahí se ponían de acuerdo. Si los dos se ponían de acuerdo en ese momento, los dos padres, en ese momento la joven quedaba desposada, si se podía decir. O sea, ya era como si estuviese casada, pero sin unirse al esposo. Generalmente ese periodo de que sucedía eso a que se iba a la casa con el esposo, duraba generalmente un año. Era como un noviazgo de un año, pero ellos tenían que estar separados, o sea, se visitaban cosas, pero eran como novios, pero ese contrato no se podía romper. Romper ese contrato verbal que se hacía y en algunas ocasiones firmado era como si fuese un divorcio. ¿Me hago entender? O sea, cuando ya los padres quedaban en que los hijos se iban a casar, en ese momento ya era ya seguro, tenían que casarse, no había otra opción, ya habían quedado en eso. ¿Amén? ¿Qué sucedía? Ya sobre el año o cerca del año, antes o después, se ponían de acuerdo en qué día iba a ser la boda. El novio salía a buscar la novia a su casa y la traía. Las fiestas se hacían en casa del novio, o sea, como tal. Ahora, desde que se habla que hacían ese contrato antes de casarse, un año antes, ya eran como si la palabra se podía usar como esposo, desde el punto de vista que ya había un contrato que había que cumplirlo. Aun cuando no vivieran juntos, ya se veían como esposos. En ese periodo fue donde María quedó embarazada, concibió, mejor dicho, del Espíritu Santo, que vio que estaba embarazada del Espíritu Santo. Que uno no entiende a veces si estaban casados o no, qué pasó. No, fue en ese periodo porque estaba desposada, porque ella estaba comprometida con José, pero tenía que casarse. O sea, era como si estuviesen casados. Toda la historia judía habla sobre eso, que fue en ese periodo, o sea, que todavía no se habían unido, podía, si se hubiesen casado, hubiesen tenido relación, como es normal, y no hubiesen estado, o sea, y no hubiesen sido puro desde el punto de vista del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue estando comprometidos, como decimos nosotros, pero ese compromiso no es como el de hoy en día, que se regalan los anillos a los novios y nos dejamos y ya. No, en ese tiempo los judíos no se podían dejar, era como si estuviesen casados. ¿Amén? Entonces, el día que el padre del joven decidía el matrimonio, que se iba a hacer tal día, el joven se iba con sus amigos a buscar la novia, a casa de la novia. Y cuando llegaban allá, la recogía. Y cuando venían normalmente alegres, con el grupo de amigos, cantando, con panderos, con danza, con todo, y mucha alegría y alboroto porque se iba a casar. Ahora, lo que se hacía era que en la casa del novio quedaban doncellas o vírgenes, muchachas jóvenes,
que esperaban al novio a que llegara. Esas muchachas, la misión era cerca de la casa, ya a cierta distancia, alumbrarle el camino al novio hasta el banquete de la boda. Generalmente no llegaban y se casaban, que son cosas que a veces las que no entendemos acá, los que ya llevamos un poquito más de tiempo en el Evangelio. Ellos no llegaban a casarse directamente, llegaban a hacer una fiesta, un banquete. Generalmente las fiestas más importantes de los judíos desde el punto de vista social, no de las que Dios había puesto, era la boda. Por eso era tan vergonzoso que te rechazaran la invitación a una boda. Si alguien te invitaba a la boda, tenías que dejar de hacer todo e ir. Podía durar un día o 7 días, dependiendo del tiempo y de la ciudad. Tenían diferentes tradiciones, pero duraba todo ese tiempo. O sea, que esas jóvenes lo que hacían era esperar al novio a una distancia de la casa con la novia que venía, que en este caso se puede traducir también como esposo, por el compromiso que habían hecho antes, que ese no se podía romper. Lo único que no los hacía un matrimonio completo era que no vivían juntos. Entonces esas vírgenes esperaban, y cuando ya él venía, ellas venían alumbrando el camino a la pareja, ya hasta llegar a la casa del hombre. Y cuando llegaban ya hacían un banquete, fiestas, comidas y de todo. Amén. Si se lee bastante la Biblia, se ve ciertas bodas donde lo que se hacía era una fiesta bien grande. ¿Amén? Esa es la historia del matrimonio judío. O sea, esa es la forma regular, si se puede decir, que se practicaba, en que se hacía el matrimonio. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, el tema es llenando la lámpara y la vasija, o la lámpara y el depósito. Entonces vamos a comenzar por el versículo 1. Dice el versículo 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Ven? Ok, estamos viendo acá 10 vírgenes, 10 jóvenes que fueron privilegiadas, escogidas para que recibieran al esposo, para que alumbraran la llegada del esposo cuando fue a recoger la novia, o sea que, o la esposa, si se puede decir, para que ellos llegaran. Tenían ese privilegio, fue un llamado que se les hizo en ese momento, fue un regalo, una bendición que se les dio. Ustedes son las escogidas para que hagan esto, una bendición que Dios les había dado a las 10 vírgenes. Amén. Ok, les voy a pasar acá para si dicen, bueno, ¿y cómo son las lámparas? No pude encontrar una figura que tuviese un fondo blanco y que se viera bien la lámpara. Ahí lo van a inclinar y lo van a ir viendo. O sea, esa es la lámpara que se usaba en ese tiempo. Era de una forma un poco aplastada, ancha y con un pico. En ese pico tenía como una tela o mecha, si se puede decir, que salía un poco hacia afuera y entraba dentro del recipiente. Y ahí por el hoyo del centro, por el hueco del centro, se le echaba aceite, le encendía candela en la punta y alumbraba. O sea, esa es la típica lámpara de aceite. Puede ser que algunos tengan algunas por su casa, hay otra gente que lo usaban diferente. Dentro de un pomo se le hacía algo y se encendía una velita con aceite ahí. O sea, y ese es el tipo de lámpara. Nosotros también, si se puede hacer un paralelismo, nosotros somos lámparas, somos luz. Nuestro Señor nos compara con eso. Dice que una lámpara cuando se enciende no es para que esté debajo de una vasija, sino se pone en un lugar alto, y nosotros somos así. Y estas 10 vírgenes salieron a recibir al esposo, salieron a cumplir lo que se le había dicho que hicieran, el llamado que se les dio, la bendición, ese regalo que se le había dado, salieron a cumplirlo. Amén. Y dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, la Biblia no habla de cuánta cantidad de aceite había en las lámparas, ni de las insensatas, ni de las ni de las inteligentes. O sea,
No habla en ningún momento sobre eso, sobre el aceite que tenían las prudentes o el aceite que tenían las lámparas de las insensatas. No lo habla. Se supone que algunas tenían un poquito más de aceite y otras menos aceite. Ahora, lo que sí dice es que las insensatas no tomaron aceite extra, solo llevaban la lámpara con el aceite que tenía. Poco o mucho llevaban solo ese aceite. Ahora, por otra parte dice que las prudentes sí tomaron aceite en sus vasijas. O sea, llevaban su lámpara, pero también llevaban un pomo o algo, un tipo no era un pomo de estos con rosca como los que tenemos hoy, pero sí llevaba algún tipo de vasijas con aceite. Llevaba un depósito, ¿amén?, preparadas para más. ¿Me hago entender hasta acá? Ahora, dice en el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, llegó el momento en que ellas llegaron, el esposo, el novio había ido a buscar a la novia, le dijeron, dale, ya tienen que salir. Ahora no sé qué habrá pasado, tal vez cuando llegó allá, la novia no estaba lista para salir. Generalmente pasa, se demoran bastante y se atrasan las bodas debido a la novia alistarse, vestirse, ponerse todas las cosas. Y el novio no pudo salir en tiempo, o sea, parece que se atrasó porque dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, que llegó el momento en que no había mucho que hacer. Y el novio no viene, tal vez hablaron, se contaron algunas de las cosas que habían pasado por allí, por el barrio, por la colonia, y bueno, ya terminaron y como que empezó el sueño ya en la noche y se durmieron. Y cuando ellos se duermen, dice, ya a medianoche se oyó un clamor. Como digo, cuando venía el novio, venía con los amigos y venían danzando, venían cantando, venían haciendo una fiesta de júbilo porque se casaba, había un matrimonio. Y dice, ya a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. O sea, llegó como la alarma, llegó el momento para lo que ellas habían sido escogidas. Ellas no habían sido escogidas para que durmieran. Ellas no habían sido escogidas tal vez para que hablaran sobre las cosas que estaban pasando a los demás jóvenes, ni nada. Ellas habían sido escogidas para que alumbraran el camino del novio hasta la casa, según la tradición judía. Amén. Y entonces, cuando llega el momento adecuado, cuando llega el momento especial, tal vez desde hacía un mes o 2 meses las habían escogido a ellas, van a ser las que van a alumbrar el camino. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! ¡Gloria a Dios! Dios me ha bendecido en esta área, voy a participar en esta boda, voy a tener una participación. No voy a salir en fotos como aquellos que van a salir en fotos más adelante, pero al menos va a quedar el recuerdo de que yo alumbré el camino de este novio para llegar a su casa. Amén. Llegó el momento adecuado, el momento increíble y esperado para ella. Y cuando dicen que salieran a recibirle, dice el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea, se levantaron, vamos a encender un fósforo. No había fósforo en ese tiempo, pero de la forma en que ellos lo hacían, no sé, tal vez tenían algún tipo de cosa que era como el fósforo. Encendieron, tal vez dejaron las lámparas encendidas, las acomodaron. Y dice el versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite para que porque nuestras lámparas se apagan. No dicen que las lámparas estaban apagadas. Las lámparas de las insensatas no estaban apagadas, se querían apagar las lámparas. O sea, vieron como que, ya un poco más de tiempo y se va a apagar la lámpara. Yo necesito ponerle más aceite a la lámpara para que esta lámpara pueda iluminar y yo poder cumplir para lo que fui escogida. Fui escogida para alumbrar el camino al novio, entonces yo necesito aceite, si no voy a estar con mi lámpara y a mitad de camino se va a apagar. No voy a poder cumplir en realidad el llamado para mí. Amén. Y dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compran y comprad para vosotras. Las prudentes dijeron, miren, espérense, ya a ustedes se les está acabando. Nosotros vamos a tener que agregarle más aceite a nuestra lámpara. Si le agregamos a la nuestra y a la de ustedes, puede ser que no nos alcance para las dos, para alumbrarle todo el camino al novio y a la novia. No vamos a poder estar todo el tiempo alumbrando y entonces puede ser que hasta unas de nosotros
nos quedemos sin aceite. Y ustedes también, y cuando van a ver, ninguna vamos a llegar con las lámparas encendidas hasta el final. Amén. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y a las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Ok? En otras versiones dice, y entraron con él, con el esposo, al banquete. Otras versiones dice, y entraron con el novio y la novia, desde el punto de vista de la tradición judía de las bodas. O sea, que en el momento que habían esperado tanto para ser figuras céntricas, si se pueden decir, ¿sabe lo que es venir? Era el momento, el festejo más grande que podía existir en una familia, el momento de la boda, que te inviten para tener esta participación tan importante de venir alumbrando. Y entonces ibas a entrar al banquete con el novio y la novia, iban a entrar y va a ser un momento bien importante. Estas vírgenes insensatas que no llevaron el aceite no pudieron, porque en el momento preciso se dieron cuenta que no tenían aceite en la lámpara y tuvieron que salir a buscar aceite. Entonces las que sí tenían el aceite, no dice la palabra, pero de seguro de la vasija o del depósito, vertieron en su lámpara para estar todo el trayecto alumbrando. El hombre no pudo llegar con 10 vírgenes, llegó con 5 vírgenes a su casa, y cuando entraron a las bodas o entraron al banquete de las bodas. Dice el versículo 12, el 11, después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. O sea, si estas vírgenes si estas doncellas se fueron a buscar aceite y regresaron con aceite en las lámparas, regresaron lo más seguro, ya no tal vez con una vasija, sino con 3, pero llegaron con sus lámparas encendidas y le dice, Señor, ábrenos. Dice el versículo 12, mas él respondió, de cierto os digo que no os conozco. O sea, que estas vírgenes llegaron en realidad a la casa, al banquete, a disfrutar como tal, y llegaron de seguro con las lámparas encendidas porque fueron a buscar aceite. O sea, no, la palabra, si fueron a buscar aceite, pues llegaron con aceite. Amén. Llegaron con sus lámparas encendidas de seguro y trataron de cumplir el propósito de su vida. Trataron de cumplir aquello para lo que habían sido llamadas, tal vez un mes antes o no sé desde cuándo las habían escogido, y sin embargo dijeron, no, yo tengo que cumplir. Sin embargo, cuando va a llegar, llegaron tarde y el Señor les dijo, no os conozco. ¿Cómo le va a decir que no me conoces? Me escogiste para que yo alumbrara el camino del novio. Ya hace meses que me escogiste. Hemos planificado esto, me dijeron por los lugares que debía de guiarlo para que no se ensuciara los pies con lodo, ni para que tuviese ningún problema, mejor dicho, o con la arena en estas áreas de desierto, lo que hay bastante arena, si se puede decir, pero para que el novio viniera y la novia bien salvo, sin problemas. Ya estudiamos el camino, hicimos tal vez un estudio topográfico de toda la región para que fuese perfecta la llegada. Sin embargo, con todo lo que me conociste, ahora no me dejas entrar. Amén. Dice en el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a dejar ese versículo para el final. O sea, traté de dar una explicación desde el punto de vista nupcial, si se puede decir, desde el punto de vista de bodas, de todo lo que es la parábola. Pero si ven, se los traté de enfocar mucho en el propósito que tenían las vírgenes, las 10 vírgenes. ¿Sí? El llamado que tenían esas 10 vírgenes. Ahora voy a tratar de traducir un poco esta parábola. Esta parábola siempre se ha visto que es el tiempo final, que es las bodas del Cordero. Los que llevamos un poco de tiempo en el Evangelio y hemos escuchado predicaciones, siempre se ha visto como que es la boda del Cordero. Ahora, las 10 vírgenes tienen un propósito. O sea, se les pidió a ellas que alumbraran el camino a los novios cuando viniesen llegando. Y todos nosotros tenemos un propósito, tenemos un llamado en esta vida. Tenemos dones, tenemos ministerios, tenemos cosas que hacer para el reino de Dios. Y lo que ellas tenían que hacer era alumbrar con sus lámparas, tenían esos instrumentos y salieron a recibir el esposo, como personas que diciendo, ok, yo sé cuál es mi llamado y yo voy a salir a hacer mi llamado, yo quiero hacer mi llamado. Y cuando nos escogen,
no todos vamos a estar en las mismas condiciones, aún cuando nosotros debemos de que todos lleguemos a la misma condición, que todos estemos preparados de la misma forma. Y esta parábola no es para hacer una crítica, no es para estar separando quién está preparado ni quién no está preparado, sino es para todos nosotros ponernos en alerta para que esto que sucedió aquí no nos suceda. Amén. No es forma de juzgar, sino para prepararnos. Y entonces dice la parábola que el llamado de estas mujeres era alumbrar el camino. Ahora le pregunto a ustedes, ¿cuál es el llamado de cada uno de ustedes? ¿A qué los llamó Dios en esta vida? No, a predicar el Evangelio. Ok, perfecto. Sabemos que Dios nos llamó a predicar el Evangelio a todos. Es algo que lo tenemos que hacer todos. Pero, ¿qué llamado tienen en particular? Tal vez Dios los llamó a ser maestros, tal vez los llamó a tener don de lenguas, de discernimiento, pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, intercesores, orar, así muchas cosas, pero todos tenemos un llamado, don de sanidad, algo de servicio, proveer para la obra. De alguna forma, Dios nos dio un llamado a cada uno de nosotros y generalmente cuando sentimos ese llamado, como que bueno, gloria a Dios, las vírgenes deben haber dicho lo mismo, gracias Jehová, porque nunca había participado en una boda, nunca había tenido esta participación tan céntrica, tan relevante de entrar con la pareja nupcial al banquete de la boda. ¡Qué bendición! Nosotros también hemos tenido un llamado y nos alegra el llamado. Algunos tal vez no muy contentos, quieren otro tipo de llamado, pero nos animamos. Otros bien contentos cuando nos profetizan, cuando oran por nosotros y nos hablan de los dones, o cuando Dios nos dice de un llamado, decimos, gracias Señor, gloria a Dios, y es como que el fuego comienza. Esas vírgenes me imagino que estuvieron mucho tiempo, a veces sin dormir, ya en los días antes, ay, gloria a Dios, hace falta, ya está llegando el día para salir hacia adelante. Y así mismo nos sentimos nosotros muchas veces, amén. Pregunta, me voy haciendo entender, aunque estoy hablando muy rápido, voy a empezar a hablar un poco más despacio. ¿No hay preguntas? Ok. Ahora, sucede algo y esto es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado. Versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Amén? ¿Quién se estaba tardando? El cumplimiento se estaba tardando. El complemento para que se cumpliera ese llamado se comenzó a tardar. No llegaba. ¿Y entonces qué hicieron? Se pusieron y cabecearon todas y se durmieron. Hermanos, yo quisiera decirle algo. Yo quisiera decirle que la vida espiritual es así, recta hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y va y sin tribulación, más creo que sí, siempre vamos subiendo, pero vamos subiendo así. Subiendo y bajando, y al final vamos subiendo un poco siempre, por la misericordia de Dios, pero unas veces subimos y otras veces bajamos. Hay algo. Muchas veces en nuestra vida tenemos el llamado, estamos en fuego, si se puede decir, y buscamos del Señor. Buscamos del Señor, pero buscamos de tal forma como para mantenernos. Y cuando digo para mantenernos, les voy a hacer el paralelismo de como para tener aceite en la lámpara. Bueno, yo alumbro. Y no es difícil, la gente dice, pon aceite en mi lámpara, Señor. No es difícil mantener la lámpara encendida. No es difícil mantener aceite en la lámpara. Vas a la iglesia, lees un poco la Biblia, oras un poco, ayuna de vez en cuando y te mantiene, la llama se mantiene viva. Y de eso muchos puede ser que tengan experiencia de sí mismos o de otros que ven. Van a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, algún ayuno, alguna oración, oran un poco, leen la palabra y se mantiene un poco de aceite. ¿Amén? Se mantiene un poco de aceite en esa lámpara y la llama se mantiene encendida. Porque se mantienen, o sea, aunque sea una vida tal vez no en fuego, no una vida apasionada por Dios, pero como oran, como ayunan de vez en cuando, aunque no sea muy seguido, aunque oran la palabra, van a la iglesia, escuchan la palabra y salen gozosos, o cuando adoran siente algo, pues esa lámpara va llenándose un poco. Pero vamos a ver qué fue lo que sucedió. Cuando se comienza a tardar, muchas veces nuestros llamados, la consumación de nuestro llamado, el momento de explosión se comienza a tardar.
y creo que todos en algún momento hemos pasado por momentos en que todo se empieza a tranquilizar. Como que notamos que no pasa nada. Bueno, yo voy a la iglesia, no pasa aquí mucho, pero bueno, estamos ahí. Pero me falta algo. Dios me llamó para otra cosa y no llega. Y nos ponemos tanto la mirada en aquello que va a suceder algún día que empezamos a olvidarnos, del momento, de vivir el momento para con Dios. Estas mujeres, estas vírgenes, cuando vieron que ya se empezaron a tardar, ¿qué les sucedió? Que empezaron a cabecear todas. Empezaron a cabecear, después de tal vez que hablaron un poco, contaron algo, empezaron a cabecear y se durmieron. Y es los momentos difíciles que tenemos en la vida. Y vamos a entrar un poco ya en la cuestión, en la esencia del mensaje. La esencia del cristiano no es vivir con la lámpara encendida. Puede ser que alguien diga, no, pero eso es lo mejor. Sí, es bueno vivir con la lámpara encendida. Pero sucede algo que cuando tú vives nada más con la lámpara encendida, con el aceite que tiene en la lámpara, como las insensatas que tenían solo el aceite de la lámpara, cuando llegan los momentos difíciles en la vida, cuando llegan las pruebas, cuando llegan las tribulaciones, que tú no puedes orar, que empiezas a darle hojas a la Biblia y pasas, y es como si estuvieses leyendo casi un periódico, cuando te tiras a orar y no sientes nada, ahí no se puede sacar aceite. Ahí lo que empiezas es a quemar el aceite que queda en la lámpara. Muchos momentos en la vida, y tal vez todos lo hemos experimentado, que doblamos la rodilla, no se siente nada. Tratamos de adorar a Dios y hasta le podemos gritar y te das cuenta y dices, lo que estoy haciendo es un show porque no siento nada en mi corazón. Oras por alguien por sanidad, no se sana, al otro día está peor. Trata de orar a alguien, yo tengo don profético para que tal vez Dios le da una profecía, oras y sabes que Dios no te habló en ese momento. Tratas de enseñar, de predicar y sientes que estás tirando contra una pared. Son tiempos difíciles como los que estaban pasando estas mujeres que llegaron a cabecear. Ya fue un momento difícil, no pasa nada, creo que el fin está llegando. Y te quedas tan tranquilo hasta el punto en que te llegas a dormir espiritualmente. Llegas al momento que dices, bueno, y al final, ¿qué será de esto? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero me parece que las promesas se quedaron. Pero dice el versículo 6, y a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es el momento en que llega el llamado, llega la consumación para lo que Dios te escogió. Llega esa bendición tan grande para lo que Dios te escogió, y cuando llega el momento, vamos a ver qué pasa. Vemos que cuando se levantaron a arreglar, cuando decimos nosotros, gloria a Dios, ya llegó el momento, me llamaron a pastorear a un lugar, me reconocieron como profeta, me reconocieron como maestro, me reconocieron como un servidor, voy a comenzar a servir, me reconocieron, ya la gente me están diciendo, ora por mí, porque Dios ya le dio discernimiento a las personas de tu llamado, le dio discernimiento de quién tú eres. Sin embargo, cuando te vas a lanzar, pueden suceder dos cosas, y aquí sucedieron. Dice que entonces que cuando arreglaron sus lámparas, se dieron cuenta entonces las insensatas que no tenían aceite, y le dijeron a las prudentes, danos aceite porque no tenemos. A nosotros muchas veces cuando descuidamos nuestro tiempo y descuidamos nuestra vida espiritual, y cuando Dios dice, ahora es que te voy a usar, ya no tenemos aceite en la lámpara. Nos pasa a casi todos que ya no tenemos aceite en la lámpara, y hay dos opciones. Una, tener una vasija al lado con aceite. La otra, salir a comprar como sucedió acá. Porque las prudentes, las que tenían el aceite en sus vasijas, cuando le dijeron, dame aceite, le dijeron, no, sal tú a comprar tu aceite. Ahora, ¿y cómo llenar esa vasija? ¿Cómo llenar ese recipiente? El aceite está bien relacionado con la unción, con el poder del Espíritu Santo y demás a través de toda la Biblia. Nosotros en los tiempos buenos, cuando esas mujeres salieron, no pensaban tal vez que se iba a demorar tanto.
No pensaron tal vez que se iban a demorar tanto, pero tenían tiempo, venían planificando esa boda, ese momento tan importante para su vida, venían planificándolo con tiempo. Hubieron 5 que no les interesó mucho, gloria a Dios, tal vez lo que más estaban pensando en, ay, cuando entra al banquete, yo con mi lámpara del lado de los novios, todo el mundo me va a mirar, tengo que buscar un buen vestido, bien bonito, sandalias de primera, el peinado que me voy a hacer. Tal vez estaban pensando en eso las insensatas, pero las prudentes estaban pensando, no se me puede apagar mi lámpara. Porque la esencia del llamado era alumbrarle el camino al Señor. No era llegar bonita tal vez o llegar con mucha cosa de llamar la atención, sino alumbrar. Habían esas 5 insensatas, nunca pensaron en que se les podía acabar el aceite a mitad del camino. Las prudentes sí lo pensaron y llevaron vasijas. Nosotros cuando somos llamados por el Señor y los tiempos están buenos, alcanza un poco el dinero, comemos, no tenemos muchos problemas de enfermedad, un poco que sabemos el llamado que Dios nos ha hecho, pero buscamos para llenar la lámpara. Oro un poco, gloria a Dios, siento ahí, leo un poco la Biblia, ayuno un poco, pero si hoy es, por ejemplo, jueves, y sientes de parte del Señor ayunar, dice, no, pero si el sábado vamos a ayunar, ¿para qué voy a ayunar? El sábado tengo un ayuno, cada 15 días ayuno, ahí estoy bien. Tal vez te levantas en la mañana un viernes y dices, wow, estoy sola acá, estoy solo, siento orar, voy a orar. No, pero es viernes, voy a tener vigilia a las 8 de la noche, ¿para qué voy a orar? Voy a estar después 4 horas allí, si el hermano no se le ocurre hacer como últimamente que está 1 hora predicando antes de la vigilia. Voy a estar 3, si se le ocurre voy a estar 3 horas orando, y si se le ocurre 4 horas. No voy a orar en la mañana. Y vivimos llenando el poquito de aceite que le falta a la lámpara y tenemos nuestra mecha encendida, tenemos una llamita encendida, pero lo que le estamos llenando es el aceite a la lámpara, lo que le estamos poniendo unción, le estamos poniendo presencia de Dios a la lámpara con que estamos trabajando. Amén. Pero cuando nosotros vivimos diferente, desde el punto de vista congregacional ayunamos una vez cada 15 días, pero yo en mi vida espiritual ayuno 2 veces a la semana. Y si me coincide, 3 veces a la semana con el sábado que me toque. No, hoy voy a tener vigilia, hoy hay vigilia, voy a estar orando al Señor, pero no, Señor, tengo tiempo, voy a dedicar tiempo para ti. Tengo 3 horas tal vez en la noche, pero voy a dedicar 1 hora para orar. Hoy hay predicación, el hermano va a leer palabra de Dios y va a hablar sobre ella. ¿Para qué voy a leer la Biblia? No, lees la Biblia en la mañana, la lees en la tarde y buscas de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando buscas tanta presencia de Dios, tú estás llenando la lámpara, pero estás llenando un depósito también. Te estás llenando de tal forma que no solo es la lámpara para ir alumbrando, la lámpara para la luz que te está dando el Señor, sino que estás llenando un depósito cada vez que tú buscas y llevas una vida apasionada por el Señor. Cuando dicen, no, el domingo en la mañana va a haber evangelismo, ¿para qué voy a hablar del Señor en esta semana? Si voy a hablar el domingo. No, cuando tú hablas todos los días del Señor, cuando tú hablas todos los días del plan de salvación, tú no solo llenas la lámpara, sino que estás llenando el depósito. ¿Ven? Ay, hermanito, ¿y para qué llenar tanto el depósito? Porque va a haber días difíciles. Van a haber días en que vas a ser probado hasta lo último. Vas a haber días que ni vas a sentir tal vez la voz del Espíritu Santo. Te vas a sentir como una chuleta, si se puede decir casi en carne, aunque no estés en carne porque no vas a estar dándole libertad a la carne, pero vas a decir, no siento el Espíritu Santo. No siento orar, oro y es como nada. La Biblia la paso, nada resalta, nada me habla. ¿Qué voy a hacer? Van a llegar días de esos duros que con el aceite que tienes en la lámpara se te va a apagar la llama. La luz se va a apagar. La persona que supo buscar y llenó su vasija también, no solo vivió para ir pasando como un cristiano más, sino que vivió para ser un hijo dedicado 100% a Dios y buscó de su presencia y de su presencia. Cuando llega a estos momentos difíciles, hay un depósito de presencia de Dios, hay un depósito de unción que lo usas, como hicieron las vírgenes sensatas. Ellas se les iba a apagar la lámpara de seguro también, porque no dice la Biblia
qué cantidad de aceite traían las lámparas, pero traían aparte. Traían un aceite aparte. Ahora, yo hoy no les voy a preguntar cómo está su lámpara, les voy a preguntar cómo está su depósito, cómo está su vasija extra, para cuando tenga que atravesar el momento difícil, decir, ay, ¿de dónde sacar? He hablado con personas que respeto su madurez espiritual y su unción, y me han dicho, estoy trabajando con el depósito. Me lo han dicho así, y yo sé lo que es trabajar con el depósito. Tuve tiempo en mi vida, gloria a Dios por esto, porque me ha ayudado mucho, que el cheque me alcanzaba, mi carro y el de Dianelli siempre tenían gasolina, mi hija iba a la escuela, comíamos, no teníamos preocupación económica, no teníamos problemas de salud, íbamos a la iglesia, no había grandes problemas en aquel tiempo. No podíamos estar para los parques Disney, para todas las playas los fines de semana, no podíamos hacer eso, no podíamos darnos los gustos, pero preocupación no teníamos en realidad. Siempre uno está inconforme en algunas cosas, pero no había. Pero Dios me dio la gracia en ese tiempo de dormir 3 y 4 horas diarias. Lo otro lo dedicaba al Señor. Trabajaba como un animal. En Estados Unidos hay que trabajar duro, y más la parte de electricidad de casas y eso. Pero Dios me daba la fuerza y aproveché la fuerza, porque es por gracia, no es porque uno lo pueda hacer por obra. Ahora solo le pregunto y busqué del Señor. Oraba, no hice mucho ayuno en ese tiempo, no tenía mucho entendimiento de la bendición tan grande del ayuno, pero sí oraba bastante, leía mucho la palabra de Dios y escribía lo que Dios me estaba dando. El problema era que estaba en una comunión bastante amplia con el Señor. Cuando vinieron momentos difíciles, que ni siquiera escuchaba voz de Dios, nada, estaba en cero, no por pecado, sino por tribulaciones y cosas que sucedieron, había un depósito. Para más, hoy todavía predico cosas de que escribí en aquel tiempo. Había un depósito, que eso nadie lo roba. Ese depósito nadie te lo puede robar y no es transferible. Eso que tú busques, ¿a quién mejor yo pasarle que a Dianelli o a mi hija, o Dianelli a quién mejor pasarle que a mí o a Melissa? No se puede pasar. Cuando le dijeron, no, mira, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Hey, no podemos vivir de la unción prestada. No he predicado todavía de eso, pero lo tengo ahí escrito por ahí. No podemos vivir de la unción prestada. No van a poder vivir de la unción del pastor, ni del profeta, ni del hermano, ni de nadie. Vamos a tener que vivir por la unción que hay de Dios en nosotros. Por la unción que hay de Dios en nosotros. La unción no se puede transferir, no se puede prestar. Ahí está. Préstame aceite. No. Ve a los que compran. Porque yo no quiero perderme mi llamado. Porque es para lo que Dios me llamó. Y yo clamé, di rodilla, oré, ayuné. Ahora no te puedo dar. No se puede transferir. Esto lo deposita Dios para mí. Tiene un nombre y tiene un sello que no se puede cambiar. Esa es la unción que Dios nos ha dado. Pero no es por obra, es por gracia, porque Dios prepara la escena. Dios te va a dar un tiempo de paz, donde vas a poder buscar de Dios, donde vas a poder clamar a Él, donde vas a poder orar y vas a ayunar. Ahora, ¿lo usas o lo usaste? ¿Usaste ese tiempo de paz y de tranquilidad que Dios te dio? Si no lo usaste, tengo malas noticias, tienes aceite solo en la lámpara. Tienes aceite en la lámpara. ¿Lo buscaste? Aprovechaste ese tiempo, pues tienes aceite en la lámpara y tienes un depósito. Importa poco las tribulaciones que pases, importa poco espiritualmente cómo te sientas, o sea, importa hasta cierto punto porque quieres crecer, pero al momento, en el mismo momento, no interesa. Hay un depósito que fue dado por Dios en esos momentos de intimidad, que cuando tú crees que tu lámpara se va a apagar, tú echas aceite. La llama vuelve, porque hay un depósito de Dios y Dios es fiel a eso. Dios es fiel en todo momento, hermanos. Y hay algo, no podemos confiarnos porque nuestra lámpara está encendida. Ay, porque mi don es sanidad y cuando yo oro se sanan. Oh, gloria a Dios, es por gracia. Pero por eso no te confíes. Dobla rodillas, ora, ayuna, lee la palabra de Dios, clama, vigila, para ir llenando el depósito. No te confíes
por el aceite de la lámpara. Para más les digo, no es difícil tener aceite en la lámpara. Esto se ha tergiversado y todo el mundo, ponga aceite en mi lámpara, Señor. No se preocupe por el aceite de la lámpara. Vienes a la iglesia, lee de vez en cuando la Biblia, oras y ayunas de vez en cuando y vas a tener aceite en la lámpara. Vas a ir a poder caminar, pero cuando llegue el momento difícil vas a ver que no hay de dónde alar, no hay de dónde traer. Tú dices, ¿qué pasa? Pero si todo estaba bien. No, todo no estaba bien. Estaba alumbrando la llama, pero no había una reserva. Amén. No había un depósito. Y dice, después, perdón, gracias Señor. Dice, pero mientras, voy. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotros. Hablaba, la unción no se puede prestar, y no se le hace en el momento, ¡pum! Y se llena la vasija. El depósito no se llena en un día, no se llena en una semana. Es una vida de intimidad con Dios para ir llenando ese depósito. No fue que, no, mira, como acá, que hay una pulpería aquí donde quiera, hay un lugar donde vender. No, mira, allí rapidito, dale, y llegan. No, se demoraron. Se escucharon los gritos de lejos, viene el novio. Y no, habrá tiempo. Ay, se me acaba, habrá tiempo. No, sal a comprar que yo no te voy a dar. No pudieron llegar a tiempo. O sea, el lugar donde fueron a comprar el aceite no estaba cerca. Nosotros para llenar, para más voy a decir, en los momentos esos difíciles espiritualmente, echarle el aceite, o sea, mantener la lámpara, se va pasando. Pero para incrementar el nivel en los momentos difíciles es muy malo. Para más, hasta para mantenerlo. Generalmente lo que notamos es que la lámpara se va apagando. Ya no siento nada. Creo que estoy llegando al final. Voy a colgar la toalla. Voy a tirar los guantes. Creo que este llamado, el profeta estaba loco. O el hermano que me dijo, Dios cuando me habló, escuché yo mal. Ya no doy más. Es mejor irme al mundo y quedarme tranquilo. Porque tú sientes que te es imposible recuperarte. Porque en esos momentos difíciles no son para buscar unción. Esos momentos difíciles no son para levantar a esa hora porque tus fuerzas no te dan. Solo por la gracia de Dios. Esos momentos difíciles son para traer de lo que almacenaste. Es para vertir unción guardada en el depósito. Porque te das cuenta que no puede, y lo que hemos pasado por estos tiempos te das cuenta. Tratas de orar, tratas de hacer y no pasa nada. No sientes nada, no puedes llenar, sales vacío a veces hasta de la oración. Pero cuando hay un depósito, tú empiezas a llenar y la lámpara se mantiene encendida. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Los llamados de Dios para nuestras vidas tienen un tiempo. A veces nosotros los anhelamos y damos rodillas y ayunamos, pero no llega. Pero hay un momento en que llega, que el llamado llega. Y cuando llega, hay que estar preparado para el momento. Porque el llamado te puede llegar en el momento en que estás cargado de unción y que estás en gozo, pero el llamado te puede llegar también en el momento en que estás, que no tienes ya casi nada, que tienes que estar trabajando con el depósito o con el aceite que tienes en la vasija, como les pasó a estas vírgenes, que ellas pudieron usarlo. Y dice exactamente la palabra que entraron con él a las bodas. O sea, las que tenían el depósito lleno, las que tenían aceite en la vasija, pudieron entrar. Cuando el Señor te llama, aunque ya hayas gastado del depósito, pero tienes tu lámpara encendida, que te alcance para llegar hasta el día en que ya vas a entrar completo, que vas a empezar a fluir, que ya todo se va a avivar, tienes aceite, el Señor te va a bendecir. El Señor te va a decir, ven, vamos. Que era un ministerio, no sé, fama, dinero, honra, retribución para la vida eterna, para tesoros en el cielo, no sé, lo que sea. Tu ministerio, tu llamado, vas a florecer, sea como sea.
tu ministerio de sanidad, vas a ver cómo empieza todo a fluir, porque pudiste llegar a la meta todavía con llama en la lámpara. ¿Me hago entender? Ahora, ¿qué le sucedió a las otras? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. O sea, se fueron. Es el momento en que el Señor te llama y tú estás por el piso. No tengo para nada, Señor. Entonces ves el alboroto, tal vez que alguna gente, amigos tuyos, hermanos que tenían la promesa, que se despierta todo, ves el avivamiento, ves el fuego, y a esa hora tienes que empezar a dar rodillas y tratarte de colar en ese avivamiento a ver si agarras un poco de unción, si agarras un poco de poder para poder para llegar al llamado. Sin embargo, cuando logras recuperar algo, que llegas y dices, Señor, heme aquí, ya estoy en fuego, ya soy un pentecostal de la cabeza a los pies, como dicen por ahí, ya estoy, ¡wow!, en fuego. El Señor te dice, no os conozco, porque en el momento en que te llamé, no estabas. Ya este momento es para otro, no es para ti. ¿Vamos a entender? Este momento no es para ti. Entonces, por tanto, tú no estás en la lista y el Señor dice, tu nombre no estás en la lista, no te conozco. Señor, hace un mes, hace 6 meses que me llamaste, solo que no estaba preparado. Ahora estoy listo. Te dice, no te conozco. Tienes que irte. Perdiste el llamado. Tal vez el Señor por su misericordia te hace un llamado más adelante y puedes hacer. Pero el gran llamado que tenías en tu vida, si no tienes aceite en la vasija, si no tienes aceite en el depósito, no vas a poderlo hacer porque te puedes quedar fuera. La unción, no podemos vivir de la unción prestada. Tenemos que vivir de lo que buscamos y de lo que nosotros logramos asimilar de Dios en intimidad con Él. En ayuno, en oración, lectura de la palabra, en la iglesia, evangelizando, haciendo todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, pero por encima de lo normal. Las congregaciones tienen un límite. Yo no puedo estar aquí todos los días predicando. Al final no les va a resolver nada, se van a aturdir más de información. Adelante, ¿cómo que no? Dios le bendiga. Y entonces, no podemos hacer eso. No podemos llenarnos todos los días acá, sino que hay ciertos horarios, hay ciertas actividades. Toma asiento, hermano, ¿cómo que no? Dios le bendiga. Y entonces, no podemos hacer eso. Hay ciertas actividades, pero ¿cuál es tu postura fuera de los horarios de la iglesia, fuera de las actividades de la iglesia? Eso es lo que le va a poner aceite a la vasija. Lo que hagamos acá en la iglesia le va a poner aceite a la lámpara. ¿Vas a vivir? Sí. ¿Vas a ser salvo? Claro que sí. Aún cuando pierdas los llamados, aún cuando no des demasiado fruto, pero hay aceite en la vasija, hiciste algunas cosas, recibiste a Jesucristo como Salvador, evangelizaste cuando la iglesia salía a evangelizar, ayunaste cuando había que ayunar de vez en cuando, oraste, sí, pues tu lámpara se llenó de aceite, diste algunos frutos y vas a entrar a la vida eterna, claro, pero el gran llamado te va a ser muy difícil de hacerlo. Entonces, es lo que quiero hablar esta noche y es lo que traigo acá. Necesitamos ir por un extra, por algo más allá. Creo que somos como congregación, no tenemos tantas actividades. Por cierto, hoy mandé un texto para suspender el evangelismo porque estaba la mañana bien difícil y después sentí una bofetada espiritual. ¡Puaf! Del Señor. Porque 2 testigos de Jehová vinieron ahí con sus sombrillas. ¿Le puedo leer un versículo de la palabra de Dios? Digo, claro, ¿cómo que no? Si es palabra de Dios, vamos a hablar. Y ahí estuvimos conversando un rato. Y ahí, cuando empezó a apretar un poco, sacaron su sombrilla y hablaron. ¿Amén? Hay que dar un extra. Desgraciadamente, tal vez lo hacen por obra, pero nosotros, por gracia en que vivimos, veces no lo hacemos. ¿Amén? Pero ese es el extra que hay que dar. Sí, yo voy a evangelizar. Siempre que vaya a evangelizar, voy a evangelizar. Pero cuando llego al mercado, hablo con alguien, le hablo a alguien a Cristo, le hablo a mi vecino, le hablo al compañero de trabajo. Amén. Qué bueno, saben en mi congregación que tengo don de sanidad. Cuando oro, las personas se sanan. Qué bendición, me usan, estoy dando fruto. Sí, pero cuando estoy en mi trabajo y hay alguien que dice, ay, tengo un dolor aquí, tengo allá. Ey, hermano, ven acá.
¿quiere que ore por ti en el nombre de Jesús? Ni siquiera tienes que decirle, yo tengo don de sanidad. No, dice, ¿quiere que ore por ti en nombre de Jesús? Sí, sí, pues ora por la persona. Quedó sana, gloria a Dios. No, pues sigue orando. Amén. Y así, ay, que soy maestro. Me gusta predicar la palabra de Dios. Siempre estoy detrás del hermano, aunque no sucede mucho acá, pero siempre estoy detrás del hermano. Déjame predicar, tengo una palabra ahí. Pero cuando sales fuera, ¿hablas de la palabra de Dios? Cuando andas en mercado, cuando estás en tu trabajo, ¿hablas de la palabra de Dios? Eso es lo que va a poner el extra. Horas y ayunas cuando tenemos en la congregación. En tu casa lo haces, ayunas, horas. Eso es lo que te va a llenar la vasija de aceite para cuando llegue el momento difícil le diga, Satanás, estás embarcado conmigo porque mi depósito por la gracia del Señor está lleno. Amén. Cuando Dios diga, te voy a probar porque tu fe tiene que ser probada, tú vas a decir, Señor, sé que esto es una prueba tuya, pero gracias porque cuando te busqué, mi depósito se fue llenando. Hoy tengo para mantener mi lámpara encendida y cumplir el gran llamado que tú me has dado. ¿Amén? No podemos creer que vamos a tener un llamado en la vida. Dios nos quiere cumplir propósitos con nosotros. Van a haber propósitos, veces que los podemos perder, otros los vamos a poder hacer. Pero les voy a decir, cada vez que perdamos una oportunidad con Dios, recuerden que fue porque no teníamos aceite en el depósito. No buscamos a Dios lo suficiente como para llenar la lámpara y para llenar el depósito. Para llenarnos un poco nosotros para hacer luz, pero para tener una cantidad de unción y de presencia de Dios en nosotros, que no haya nada que nos pueda apagar, que no haya tribulación, que no haya prueba, que no haya nada ni enfermedad que pueda hacer que nuestra lámpara se apague, porque no solo es el aceite que hay en la lámpara, sino porque hay un depósito por la gracia de mi Señor Jesucristo que está. Y es por gracia, pero nosotros tenemos que poner un extra. La obediencia. Cada vez que el Señor nos diga, qué bueno está el día, mi hijo, para que ayunes. Deja quitarme la comida de la boca. Gracias, Señor, voy a ayunar. No, pero es viernes, mañana sábado hay ayuno. Te va a decir Satanás al momento, te va a decir, mañana hay ayuno, ¿para qué vas a ayunar hoy? Tú le dices, no me interesa, yo voy a seguir llenando mi depósito. No interesa que sea medio litro, no interesa que sea 3 litros, no importa que sea un tanque de estos grandes de 55 galones. Yo lo voy a seguir llenando hasta que rebose, y rebose y rebose, pero yo voy a vivir una vida apasionada por mi Señor. Y sé, y estoy seguro que en los momentos difíciles de mi vida va a haber aceite de sobra por la gracia de Dios, porque es su unción y su presencia quien está rebosando en mí. Amén. Entonces, quiero dejarlo, voy a tocar por último, dice, no, que no quede este versículo, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Versículo 13 del capítulo 25. Muchas veces nosotros decimos, ok, se me pasó este llamado. Aquí Dios tenía un propósito conmigo, pero estaba solo con el aceite de la lámpara, no estaba buscando mucho, pero bueno, no, de ahora en adelante voy a ponerle un poquito para la próxima oportunidad que tenga, poderlo cumplir, pero después más adelante, Satanás te dice, todavía el Señor se demora bastante. Mira, fíjate, las guerras no son tan grandes, hay algunas epidemias, pero hay medicina, eso que tú ves como el fin del mundo todavía se demora. ¿Amén? Y entonces nos quedamos bien tranquilos y decimos, bueno, no lo voy a tomar muy a pecho, voy a esperar unos 5 años más, voy a arreglar algunos problemitas, como decimos muchas veces ahí, voy a darle un poquito más suave a esto del camino del Señor. Y ya después, y cuando vas a ver, vas perdiendo posibilidades en tu vida y te vas quedando solo con el aceite de la lámpara. Dice la palabra de Dios, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y yo digo, hay un momento en que nuestro Señor Jesucristo va a venir y va a levantar la iglesia completa. ¡Uf! Y todo aquel que crea en Él y camine según su voluntad, ¡uf!, va a ser levantado. Pero todos los días nuestro Señor Jesucristo está viniendo por muchas personas. Pregúntenle a los que mueren. Si morimos, ¿a dónde vamos? A la presencia de Dios. Ahora, ese día nadie lo sabe. Puede ser que estemos mucho tiempo dejando pasar oportunidades de cumplir un gran llamado, de cumplir algo grande que nuestro Señor tiene para nosotros, porque andamos solo con el aceite de la lámpara y no llevamos una vida apasionada. Y cuando llega un momento, el Señor dice, ven acá, y nos recoge.
Él venció la muerte, en Él está la vida. Y la muerte, si quiere proveerla también. Él lo decide porque Él venció la muerte, tiene las llaves del Hades y de la muerte y del infierno. Lo puede hacer tranquilamente. Y si nos llama, ¿a cuántos jóvenes no han llamado, no se han ido de este mundo? Y si el Señor nos lleva, solo les digo, qué difícil estar delante de esos ojos. Tal vez lo vamos a ver en toda la gloria, todo el fuego, toda la gloria de Él. Vamos a estar en la eternidad. Vamos a poder mirar hasta el momento en que murió en la cruz. Vamos a poder saberlo todo perfectamente y decir, wow, no aproveché mi tiempo. Viví con el aceite de la lámpara. No busqué de Él. No fui apasionado por Él para llenar un depósito, para poder cumplir todos los llamados y todos los propósitos que Él tenía en mi vida. No lo pude hacer. Y vas a mirar esos ojos. Y vas a decir, ¿qué? ¿Vas a recibir recompensa? Desgraciadamente no vamos a recibir muchas recompensas. Entonces es tiempo de preguntarnos, ¿cómo está mi depósito? No es preguntar, ¿mi lámpara está encendida? Si estás aquí hoy y tienes un poco de ánimo de buscar y de vez en cuando lees la palabra, te voy a decir, tu lámpara está encendida. Pero mi preocupación no es por la lámpara, mi preocupación es el depósito, porque ya la lámpara está encendida y están acá. Solo les quiero preguntar, ¿cómo está su depósito? ¿Creen que está lleno? Si llega una gran tribulación, un gran problema en la vida, si las cosas se tardan más de lo normal, ¿llegarías con el aceite que tienes en la lámpara? ¿O tendrías que tratar de buscar y no tengo nada? Yo no te voy a prestar mi unción, no te voy a prestar mi depósito. Estoy seguro que si yo paso por ese momento malo y les pido a ustedes les van a decir, no, hermano, trata de resolver tu problema, yo no te voy a prestar lo mío tampoco, o sea, porque es personal. No podemos vivir de la unción prestada, hermano. Tenemos que vivir de lo que busquemos de la presencia de Dios. Él, por su gracia, nos va a llenar cada día más la lámpara y nos va a llenar cada día más el depósito. Amén. Así que quiero terminar con esto. Busquemos del Señor cada día. Busquemos de Él apasionadamente. No hay un minuto que no sea digno de entregarle al Señor. Nos entretenemos en tantas cosas que no tienen provecho. Así que cuanto más necesitamos buscarlo apasionadamente por Él. Y recuerden, cada vez que busquemos de Él, cada vez que estemos llenando cada día más el depósito nuestro, es una seguridad para el momento difícil. Creo que ninguno queremos fracasar en el camino del Señor. Ninguno queremos quedar mal con Él. Todos queremos cumplir los propósitos y los llamados que el Señor nos ha hecho. Y una de las cosas más importantes para eso es tener el depósito lleno. No andar solo con la lámpara. Las insensatas perdieron aquello para lo que estuvieron esperando por mucho tiempo, tal vez. La gran bendición de su vida, tal vez nunca habían estado en una boda de ese tipo y cuando llegaron para entrar, no les dejaron entrar. Yo no quiero que cuando Dios les dé el tiempo a ustedes para su llamado, no puedan entrar. Quiero que entren no solo con aceite en la lámpara, sino que el depósito esté de la mitad para arriba con aceite. No que ni siquiera entren con el aceite en la lámpara y el depósito vacío. Quiero que ya cuando llegue ese momento, el depósito esté bastante lleno. Hayan usado poco y de lo que hayan usado, quede mucho respecto a lo que hayan usado. Entremos por la puerta ancha, ojo, cuidado, entremos por la puerta ancha al llamado. ¿Me hago entender? No que andemos en la puerta ancha afuera, no, el buscar a Dios va a ser una puerta estrecha. El orar y el ayunar, Satanás va a estar, el enemigo va a estar tratando de proponer siempre, mira, pasa esto, pasa lo otro, no ayunes, no ores, no busques de la presencia, no adores, te lo va a estar poniendo, va a ser una puerta estrecha por donde tú vas a poder entrar, pero si tú pasas todo eso, cuando llegue la hora del llamado, que vayas a entrar por la puerta del llamado, vas a entrar por una puerta ancha. Tu lámpara no va a tener una pequeña candela, va a estar alumbrando una gran llama y una bendición. Amén. Entonces quiero terminar con esto hoy. Así que mi consejo, hermanos, busquemos del Señor. Busquemos del Señor cada día, en cada momento. No vivir cuando venimos a los caminos del Señor es para renunciar a nosotros mismos y dedicarnos a Él. Amén.
Como mismo muchas veces una esposa tiene que dejar tantas cosas que hacer para dedicarse al esposo. El esposo tiene que dejar de hacer tantas cosas tal vez que estaba acostumbrado porque tiene que proveer ya para un hogar y demás. Cuando nosotros cuando llegamos a los caminos de nuestro